Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en otra ocasión nosotros hemos hablado de materias, sistemas materiales, tipos de sistemas materiales y hoy vamos a ver un poquito cómo están formados, cómo está formada la materia. La materia, todo lo que nos rodea, está formada por distintas sustancias, ¿sí? En este planeta tenemos un montón de una composición diferente en cada una de la materia que la constituye. No sé si ustedes conocen, yo acá les traje para mostrarles esto, es una tabla periódica de los elementos. En esta tabla existen todos los elementos químicos que están en el planeta, ¿sí? Oxígeno, hidrógeno, carbono, oro, plata, hierro, todos los elementos que existen en el planeta están en esta tabla periódica, se llama así, después la vamos a estudiar. ¿A dónde quiero llegar con estos elementos, esta disposición de los elementos? Nosotros vamos a ver hoy que existen dos tipos de sustancias. Están las sustancias simples y están las sustancias compuestas. Las sustancias simples son aquellas que están formadas por un solo elemento químico. Así de simple, un solo elemento químico. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el oxígeno, que por eso les mostraba la tabla. El oxígeno, que ustedes lo conocen porque sabemos que necesitamos, es el gas que necesitamos para vivir. El hidrógeno, que también está presente en el aire. Nosotros no lo necesitamos para vivir, pero está en el aire. El carbono. Tenemos otros gases, ¿se acuerdan que les dije que se llaman gases raros, que están en el aire? Todos estos son ejemplos de sustancias simples. Y están las sustancias compuestas también, que son el otro grupo que les dije yo. Las sustancias compuestas son aquellas que están formadas por la unión de dos o más elementos químicos. Entonces yo les traje como ejemplo por el agua. Fíjense, el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua es un ejemplo, que la fórmula es así, H2O, la H significa hidrógeno y la O oxígeno. El agua es un ejemplo de sustancia compuesta, porque está formado por dos elementos químicos distintos, ¿sí? Entonces, en el caso del agua, estamos hablando de una sustancia compuesta, ¿sí? Acá yo les hice un cartel donde les resumo, las sustancias pueden ser simples o compuestas. Las sustancias simples están formadas por un elemento químico, acuérdense, y las sustancias compuestas por dos o más elementos químicos. Por ejemplo, yo puse acá el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ustedes saben que nosotros necesitamos oxígeno y eliminamos por la boca, cuando respiramos, el dióxido de carbono, ¿sí? Pero puede ser también como ejemplo el agua, ¿sí? El agua es una sustancia compuesta porque está formada por dos elementos químicos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de sustancias simples, están formadas por un elemento químico, y compuestas están formadas por dos o más elementos químicos diferentes. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Muy bien, hoy vamos a estudiar un poquito el agua. ¿Cómo es el agua? ¿Qué características tiene el agua? El agua, fíjense ustedes que el agua la conocemos desde bebés, desde que estábamos en la panza de mamá. Ya ahí estábamos rodeados por una bolsa de agua. O sea que ya desde la panza estamos usando el agua. Cuando nacemos, lo primero que hacen es bañarnos. El agua la usamos todos los días en casa. ¿Para qué? Para lavarnos los dientes, para bañarnos, para lavar las cosas de la casa, para lavar el auto, para regar las plantas, para bañar a los perros, gatos, o sea, que en algunos casos algunas personas los bañan. El agua forma parte de nuestra vida. Fíjense ustedes, ¿podríamos vivir si no la tuviéramos?
¿Habría vida en este planeta si no hubiera agua? Yo creo que no. Y no hay nada que la reemplace. Y no se puede comprar tampoco. Porque si bien compramos agua mineral, nosotros si queremos usar, tomar, el agua es un recurso un recurso natural, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los recursos naturales y artificiales? Es un recurso natural que estaba antes que nosotros en este planeta. Y gracias a la contaminación del hombre, el agua es un recurso que lamentablemente va a ir terminando, agotándose, porque el hombre la malgasta, la desperdicia. ¿Qué quiere decir desperdiciar? Quiere decir usar más de lo que yo necesito. Si yo me terminé de bañar, por ejemplo, ya me saqué shampoo, crema de enjuague y todo, no tengo que jugar abajo del agua, porque en ese juego yo estoy perdiendo agua que a otro le hace falta. Hay provincias donde la gente tiene que hacer muchos metros y metros para ir a buscar un bidón de agua, porque no hay. Entonces nosotros no podemos desperdiciarla, nosotros tenemos que cuidarla, porque el día que no exista más agua, no va a haber nada que la pueda reemplazar. Podemos comprar un bidón de agua para tomar, pero no puedo comprar bidones y bidones y bidones de agua para bañarme todos los días. Y fíjense ustedes que muchas veces nos bañamos 3 veces al día en el verano, a veces 2 veces al día. Entonces, el agua es un recurso natural que tenemos que cuidar, porque hace mucho tiempo, el agua era un recurso renovable, se llamaba así porque no se terminaba, no se agotaba, sabíamos que teníamos agua por largo rato, pero cuando el hombre la empezó a malgastar, cuando el hombre no la empezó a cuidar, cuando la desperdició, cuando en lugar de regar estaba con la manguera horas y horas y ya estaba el agua desperdiciándose, ahí comenzamos a tener problemas con este recurso que es de oro, porque sin agua no hay vida. ¿Cuáles son las propiedades importantes que tiene el agua? Tiene muchas propiedades el agua, ¿sí? Forma parte de nuestro cuerpo, está en nuestro cuerpo, está en nuestra sangre, está en nuestros líquidos corporales, está en la orina, por ejemplo, está en la materia fecal, está en la respiración. Cuando me pongo la mano acá y respiro, me queda la mano húmeda, porque está en la respiración también. La necesito para vivir. Yo acá tengo un vaso con agua, fíjense. Esta agua la puedo tomar. ¿Por qué la puedo tomar? Porque tiene condiciones aptas para el consumo. ¿Yo de dónde la saqué? De la canilla. Pero también podría tener un dispenser de agua mineral, pero lo ideal es que yo pueda abrir la canilla y tomar el agua sin ningún problema. Para que yo para considerar esta agua apta para el consumo, tiene que tener tres características. Ser incolora, es decir, no tener color, fíjense, transparente, no tiene que verse nada. Ser inodora, ¿sí? Es decir, sentirle olor a nada, no tiene que tener olor. E insípida. ¿Qué significa insípida? Que cuando yo la pruebo, no tiene que tener sabor a nada, ¿sí? Incolora, sin color. Inodora, sin olor. E insípida, sin gusto a nada. Si llega a tener alguna de estas 3 propiedades, o sea, yo le siento olor raro, o tiene gusto raro, o tiene puntitos, colorcito raro, no la tomo, no es apta para el consumo. Así que para ser potable, acuérdense 3 nombres. Tiene que ser incolora, inodora, las 3 I, e insípida. Eso por un lado, es una característica importante que tiene el agua. Incolora, inodora e insípida. Yo acá tengo una bolsa de agua caliente. Ustedes dirán, ¿para qué la quiere? El agua tiene otra propiedad. El agua mantiene la temperatura. La bolsa de agua no se pone, la palabra lo dice, no se le pone aceite adentro, se le pone agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene la propiedad de conservar la temperatura mucho tiempo. Yo le pongo agua caliente y estoy horas con el agua calentita en el invierno. Si le pusiera aceite, por ejemplo, más allá de que sería un enchastre, pero más allá de eso, si le pongo aceite, el aceite está caliente, recaliente. Pero así como se enfría, se calienta rápido, también se enfría rápido. ¿Sabían? En cambio el agua no. El agua mantiene la temperatura.
bien caliente la lleno, mucho tiempo voy a tener el agua, la bolsita de agua caliente. Después cuando me levanto, obviamente va a estar fría, porque la mantiene mucho tiempo, pero no puede mantener de las 10 de la noche que me acosté a las 9 de la mañana que me levanto. Hasta las 4 de la mañana, 5 o 6 capaz de tener el agua caliente. Pero después se empieza a entibiar. ¿Sí? Segunda propiedad entonces que les dije, primera, incolora, inodora e insípida. Segunda, mantiene la temperatura corporal. Tercera, yo acá tengo una botella, ¿se alcanza a ver? Una botella congelada, frisada. ¿Por qué está frisada? Yo la puse con agua y la puse en el freezer. ¿Es correcto que yo haga esto? No. ¿Por qué? Si yo la pudiera hacer que ustedes la toquen, es dura como una piedra. El agua, cuando baja la temperatura, porque yo la puse en el freezer, en el congelador, en el freezer, ¿sí? Comienza a aumentar su tamaño. Entonces, el agua que está acá adentro, las moléculas del agua que están acá adentro, quieren salir de la botella. Entonces, si esto tuviera gas, ¿sí? Corro el riesgo de que explote la botella, porque al querer salir, el plástico es duro, ¿qué hace? Explota. Y al explotar, puedo quedarme sin heladera, sin freezer, ¿sí? Así que el agua tiene otra propiedad, que es que cuando baja la temperatura se dilata. ¿Qué quiere decir se dilata? Se ensancha, aumenta su tamaño. Entonces yo no puedo ponerla en el freezer porque se dilata cuando disminuye la temperatura. Otra característica más que tiene el agua es que tiene que ver con ustedes saben que cuando nosotros hacemos una actividad física transpiramos. Sí, nos transpiramos todos. ¿Por qué nos transpiramos? Porque el agua es refrigerante. El agua tiene el efecto ese de refrigerar. ¿Qué quiere decir refrigerar? Refrescarnos. Nosotros transpiramos porque el cuerpo quiere devolvernos el frescor que perdimos. Estamos acalorados. Entonces el agua, al transpirarnos, hace que nosotros nos sintamos mejor, mucho más fresquitos, ¿sí? Después obviamente tenemos que bañarnos porque esa transpiración tiene olor, tiene bacterias y tiene olor. Otra propiedad más que tiene el agua es que es reguladora del clima. ¿Qué significa eso, que es reguladora del clima? En los lugares donde hay mar, ¿sí? Toda la costa, Mar del Plata, Mar de Ajó, San Clemente, Santa Teresita, todos esos lugares, el mar lo que hace es, en el verano, absorbe el calor. Por eso cuando nosotros estamos muertos de calor nos acercamos al agua de mar y decimos, ¡ay, tengo frío! ¿Por qué? Porque en ese lugar no hace tanto calor, porque el agua absorbe el calor. Entonces, y en el invierno absorbe el frío. Por eso el agua es reguladora del clima. No hace ni mucho calor ni mucho frío, ¿sí? En esos lugares. Y una propiedad que vimos en la otra clase que yo les dije que es el agua es el solvente universal. ¿Se acuerdan por qué? Porque el agua puede diluir a casi todas las sustancias, menos a los derivados del petróleo. Sí, eso lo vimos en la clase pasada. Así que repetimos todo para que se les quede claro. ¿Cuáles son los dos tipos de sustancias que existen en el universo? Las sustancias simples y las sustancias compuestas. Las sustancias simples son aquellas que están formadas por un solo tipo de elemento químico. Ejemplo, oxígeno, carbono, hidrógeno, oro, plata, cobre, aluminio, el que ustedes quieran. ¿Sí? Que está presente en el planeta. No lo creamos las personas, está en el planeta, está el oxígeno en el aire, el hidrógeno en el aire, el oro donde puede estar debajo de la tierra, en una montaña, la plata lo mismo, ¿sí? No lo creamos nosotros, están. Y las sustancias compuestas que están formadas por la combinación de dos o más elementos químicos. Por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia compuesta porque está formada por dos elementos químicos que son el hidrógeno y el oxígeno. El agua tiene propiedades que son muy importantes. La primera es que es el solvente universal. La segunda es que mantiene la temperatura corporal por mucho tiempo. Tarda en calentarse, pero también tarda en enfriarse.
La tercera es que cuando disminuye la temperatura corporal se dilata, se ensancha. Entonces yo no puedo poner nada de esto con agua en el freezer porque explota. La cuarta es que es refrigerante, es decir, refrescante. Y la quinta es que es reguladora de la temperatura del lugar. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esto. Hay otra característica más, que se las voy a decir ahora antes de cerrar esto, que ustedes se dan cuenta cuando nos bañamos, nos secamos con la toalla, ¿sí? ¿Qué pasa con la toalla? ¿Queda seca? No, se mojó. ¿Por qué se moja? Porque la toalla, el agua tiene otra propiedad más, que se llama adherencia. ¿Qué significa adherencia? Se pega como una sopapa a las superficies, a la toalla o a un trapo de algodón, una remera, lo que sea. Por eso, porque no resbala, se pega, es que se moja esa tela. Así que ahí les di otra propiedad más, que es la adherencia. Esta adherencia hace que las plantas, por ejemplo, puedan tomar el agua de las raíces y ascender, subir hacia el tallo, porque el agua es adherente, se va pegando a la superficie de la planta y sube hasta las hojas para que la planta pueda hacer su proceso de fotosíntesis. Así que, chicos, espero que les haya quedado muy claro esto de las propiedades del agua, de las sustancias simples y las sustancias compuestas. Les mando un beso grande y nos vemos.